a estudiar ahora son ensayos de laboratorio, o sea que todo es por medio de fórmulas, ¿sí? Pero para eso más que nada tenemos que empezar a entender algunos parámetros básicos en cuanto a lo que es suelos y algunas fórmulas que más que nada las van a ir relacionando y poniéndolas constantemente, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver entonces es el círculo de Moore. Nosotros más que nada, al estudiar el suelo, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Primero, cuando nosotros implantamos un edificio, no es que solamente lo implantamos directamente, sino que el terreno cómo reacciona, ejerciendo fuerza, ejerciendo presiones, ¿sí? De la misma forma que nosotros, con la presión misma y la fuerza del edificio, todo el terreno que está a la vuelta del edificio que nosotros estamos implantando, genera también tensiones que como que lo comprimen. ¿Se entiende? O sea, lo que se supone que está arriba del terreno vendría a ser un edificio. Toda la porción de abajo es lo que ejerce presiones. Tanto la fuerza N, que vendría a ser la fuerza normal, o la fuerza normal que vendría a ser el peso del edificio, como en el terreno circundante, le van ejerciendo fuerzas tangenciales a lo que es esa porción de terreno en la que está el edificio implantado. A esa es la que nosotros le llamamos tensión de confinamiento, o sea, la presión que ejerce el terreno sobre el edificio. O sea, no solamente es la fuerza, el peso del edificio que vendría a ser vertical, sino también en los otros costados va ejerciendo tensiones. Ahora, lo que quiero que más o menos se vayan como familiarizando es, por ejemplo, vamos a tener ¿cómo que se llama? Tensiones normales, que la vamos a reemplazar con el término N, y tangenciales en este momento con T, las tangenciales que serían las de los costados, ¿sí? Ahora, y las vamos a utilizar como sigma y tau, o sea que las normales van a ser sigma y las tangenciales van a ser tau, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que buscar, y el objetivo de lo que es el círculo de Moore, es buscar el estado tensional en cualquier punto en el plano, ¿sí? En el plano del terreno ese que nosotros estamos analizando. Veamos a ver a qué nos referimos con las tensiones en un punto. Fíjense, en el primer dibujito nosotros tenemos, por ejemplo, una porción. Hagamos como si ese cilindro vendría a ser una porción, que generalmente así se toman las muestras de suelo. Una porción sacada más o menos en forma cilíndrica exactamente del suelo. Tenemos esa porción. Por ejemplo, nosotros vamos a partirla en la sección esa que nosotros tenemos A. ¿Cuántas tensiones ustedes ven que está ejerciendo? Si nosotros le generamos una tensión, la tensión P, ¿cuántas tensiones están viendo ustedes? ¿Están viendo la tensión P y tienen alguna otra más, por ejemplo, o de corte o algo? Nosotros estamos cortando, por ejemplo, esa sección perpendicular al eje. Y ahí es donde se generan las tensiones. Eso es lo que nosotros vamos a analizar en ese punto, donde se corta AA. ¿Tenemos alguna tensión de corte aparte de la tensión principal, que sería la P, que nosotros la vamos a llamar como sigma 1? Aparte de esa tensión principal, que sería la única fuerza que ejerce, ¿ustedes ven otra fuerza? ¿Otra tensión? No. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa sería la única tensión que tenemos en esa porción que nosotros estamos analizando. Ahora vamos a ver el dibujo de abajo. Por ejemplo, esa tensión, la anterior la teníamos perpendicular al eje. Vamos a poner la tensión P ahora inclinada, ¿sí? Por ejemplo, en el punto que nosotros estamos generando, en este punto que nosotros estamos generando, y ese punto es el que vamos a analizar. Antes la teníamos en forma perpendicular, ahora la vamos a poner en forma inclinada con un cierto ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que se generan ahí? Por ejemplo, en ese punto se descompone la fuerza. Ustedes están acostumbrados a descomponerla, ¿se acuerdan? Tanto
en forma normal como en forma tangencial. O sea, esa fuerza se divide en este lado y para este lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Recuerden que nosotros, la fuerza normal, que va a ser la N de acá, nosotros la vamos a llamar sigma, que vendría a ser la horizontal. Y la fuerza tangencial la vamos a llamar tau. ¿Ven que se van familiarizando ya con sigma y tau? Entonces estamos viendo, en el sentido de las X va a estar sigma, la normal. Y en el sentido vertical, en el sentido de las Y va a estar tau, que sería la tangencial. Ahora, nosotros cuando una tensión la descomponemos, siempre es fuerza sobre el área, ¿sí? En estos casos, y esto quiero que más que nada de última lo vayan teniendo, porque acá al tener ya ángulos, empiezan ya a como que intervenir en todas las fórmulas. Si se ponen a fijar, recuerden lo que era trigonometría, que el ingeniero se los haría recordar en este momento, cómo sería para hacer que cómo sacaríamos los valores de n y de t, ¿sí? Teniendo solamente el valor de p. ¿Se acuerdan de trigonometría? Cuando hacíamos cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Se acuerdan de esa parte? Perfecto. Para sacar n, nosotros haríamos esa fuerza P por el coseno de alfa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea, que si nosotros sacamos n, o sea, o sigma, si la fuerza P por el coseno de alfa. Y para sacar t, o tau, hacemos P por el seno de alfa. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Más que nada me interesa que vayan viendo y se vayan familiarizando con sigma y tau. Eso era en un plano. Ahora nos vamos a ver en un volumen. ¿Sí? Ya empiezan a generarse entonces muchas más tensiones. No solamente una tensión principal, que se acuerdan que nosotros la llamábamos sigma. ¿Sí? Antes en un plano solamente teníamos una tensión. Ahora, si la vemos en un sólido, o sea, lo hacemos como si fuese en un 3D, está lleno, o sea, está cargado de tensiones. No solamente tenemos lo que era en su momento la X y la Y, ahora también tenemos otra, ¿sí? Porque ya ahora es un volumen. Está cargado de tensiones, tanto tangenciales como normales. En un volumen tenemos los tres ejes, los clásicos tres ejes ortogonales. ¿Lo pueden llegar a ver? Lo que sí no tenemos, por ejemplo, nosotros una tensión cortante. Lo que tenemos son tensiones principales, que todas son, por ejemplo, en el sentido X tenemos sigma 1. ¿Estamos de acuerdo en este sentido del volumen? Si hacemos la resultante, por supuesto, ¿no? En el lado de la Z tenemos sigma 3, y para el lado de adelante, del I sería, tenemos el sigma 2. Esas serían las tensiones. No tenemos, si se ponen a fijar, son tensiones principales que van ejerciendo para afuera. Ahora, no hay ninguna que venga en forma tangencial. O sea, no tenemos, y a eso es lo que nosotros llamamos tensión cortante. O sea, no hay tensión de corte, no hay ninguna que, o sea, como que la cercena ninguna de estas tensiones principales. ¿Se entiende? Bien. O sea, los ejes principales, nosotros tenemos entonces ahora tres ejes principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. No tenemos tensión de corte, o sea, tau es cero, o sea, la tensión de corte es nula, ¿sí? Ahora en el dibujo de abajo, fíjense, ya lo hacemos ahora esto como un círculo, por eso, porque nosotros todo lo relacionamos más que nada a la forma más de circular, por eso se llama también círculo de Mohr, ya después vamos a explicar el motivo. Si hacemos, por ejemplo, en forma así, sacamos lo que serían los ejes X, Z e Y, y solamente activamos nosotros lo que sería sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿qué es lo que formamos? Esta elipsoide. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Una esfera. ¿Lo pueden llegar a ver ahí abajo? O sea, sacamos los ejes o sea, los ejes rectos, sino las tensiones, y ¿qué es lo que hacemos? Vamos armando tipo un círculo, una elipse.
¿Lo pudieron ver? O sea, ¿lo pudieron relacionar? O sea, tensiones. Si tuviésemos corte, habría una que lo cortaría exactamente por la mitad. Ahora son 3 tensiones principales y que si nosotros las proyectamos y las dibujamos, se arma un elipsoide. Esto es lo que nosotros queríamos ver. Nosotros en el caso de, por ejemplo, ya sabiendo que tenemos 3 tensiones principales, existen 3 tipos de casos. Nosotros vamos a estudiar los 2 primeros, pero quería darles. ¿Se acuerdan que nosotros en el círculo anterior teníamos las 3 tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3? El estado tensional lineal, simple o monoaxial, así se llama, al que solamente una de las tensiones es distinta de cero, las otras son ceros. O sea que vendría a ser algo como plano. ¿Se entiende la referencia? Si vemos en el dibujo anterior, saquemos el sigma 2 y saquemos el sigma 3, tenemos solamente el sigma 1. ¿Sí? A ese se lo llama estado lineal simple o monoaxial. Ven que tiene sigma 1, es distinto de 0, mientras sigma 2 y sigma 3 es 0. Después ya tenemos el estado tensional plano o biaxial, o sea, ya en 2 ejes, donde sigma 1 y sigma 3 son los únicos que son distintos de 0. El sigma 2, que vendría a ser el que se venía para adelante, es el único que es 0. Y el estado tensional espacial o triaxial tiene sus 3 ejes, o sea que es el círculo que vimos antes. Quiero que más o menos vean la diferencia entre los 3. El estado lineal, simple o monoaxial se llamaría, como se le puede llamar de las 3 formas, es cuando solamente la tensión 1 es la que es distinta a 0. En el estado tensional biaxial es donde el sigma 1 y sigma 3, que son los que también se ponen en forma plana, son los que son distintos de 0, o sea que tienen un valor. Y el sigma 2 es el que no existe. Y en el estado espacial o triaxial son las 3 tensiones que aparecen. Acá empecemos ya más que nada a desarrollar lo que veníamos a ver nosotros en lo que es el práctico. Y vamos a ver el primer estado, el estado monoaxial. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Por eso que queríamos, o sea, que mostrarles más o menos a lo que nos referíamos con puntos en el plano, como para que empiecen a entender más o menos. Todo va a ser en función a círculo, por eso el círculo de Mohr. Pero para que vean desde dónde sacamos las tensiones. Son de puntos y que nosotros le ejercemos presión. Por ejemplo, esos puntos serían más que nada en los terrenos. ¿Hasta ahí van bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Perfecto. Angélica, la verdad que se entiende bien. El tema del círculo de Mohr es una forma de graficar cuando las tensiones no están en un plano. Es un método que analizó Mohr que tiene que ver con eso. Y viendo las distintas estados, como vos dijiste, cuando es monoaxial, biaxial o triaxial. Y ahora lo vamos a ver. Es un método gráfico para poder determinar las distintas tensiones en los distintos ángulos o de falla del terreno, porque digamos, cuando recién vos les mostrabas que era como una barrita, uno tiene las acciones normales, las fuerzas están en una forma normal a esa barrita, y por eso uno dice, bueno, hay tensiones sigma principal y una tangencial nada más. Cuando yo tengo un terreno, en realidad puedo tener tensiones en todos los sentidos y formas. No es solamente normal al plano, puedes tener distintos ángulos. Para saber en los distintos ángulos cómo son las tensiones en esos distintos ángulos de falla, es que utilizaron este sistema del círculo de Mohr. O sea que tiene que ver cómo poder calcular las distintas tensiones también en los distintos ángulos de ese volumen, digamos, como vos bien dijiste, no solamente en un plano, sino
en ese volumen en este caso sería, para el caso nuestro, de terreno. Pero eso quería aclarar nada más. No sé si se entendió. A veces aclaramos y oscurece, pero bueno, esa fue la idea de poder aclararles un poco. Sí, lo que le ¿Se decía que, por entendió? ejemplo, que sí, lo que más que nada le decía que, por ejemplo, todo esto se realiza mediante ensayos de laboratorios y que después Ujú. vamos a ver cuándo lo pueden hacer, cosa que se termine de entender estos conceptos y viendo cuando nosotros les mostramos el cilindro o la porción de terreno, porque se ejercen, o sea, todos los ensayos son en función a pedazos de suelo, o sea, porciones de suelo que las sacamos y se las analiza, así tal cual, para ver a ver cuánto resiste. Lo que nosotros estamos buscando también es buscar o sea, cuál sería el estado de las tensiones del terreno para poder fundar. O sea, cuál sería el sector más apto. Ujú. Tal cual. Bien, después, por ejemplo, estos son uno de los temas del trabajo práctico que le sigue. Bueno, cuando hablamos de este estado monoaxial, tiene una tensión principal, que es lo que significa entonces que el sigma 1 es el único que tiene valor, los otros dos no tienen. Entonces, en este caso lo estamos viendo, como lo decían, en una forma plana. El eje X, el que tiene la tensión normal, que se acuerdan que la tensión normal nosotros la decíamos como sigma, ¿sí? El eje Y tenemos la tensión tangencial. Todo lo que se realizan en esto es a escala, o sea que en este caso tienen que tener siempre a mano transportador, porque se trazan los ángulos, compás y regla o escalímetro, lo que tengan. Todo se hace a escala, porque se verifica gráfica con analíticamente los resultados para ver si les dan exactos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se lo dibujan, se les dan los datos y nosotros les vamos explicando cómo serían las cosas según qué tipo de ensayo. En este caso, nosotros le hubiésemos dado la tensión 1, cuánto es el valor. Entonces, lo que se hace ustedes, la trazan en el sentido X. ¿Cuál es el valor a escala en la hoja? Nosotros le damos los valores del ángulo, que vamos a tener el ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo se hace para seguir? Para calcularlo en forma gráfica y analítica. Más que nada, ese es lo que nosotros le queremos explicar. Sacamos la tensión principal, que nosotros la hacemos en gráfica a escala. Si nosotros tenemos que ser en forma analítica, se recuerdan hace un rato que nosotros le habíamos dicho que el sigma 1 era P sobre A, o sea, la fuerza P sobre el área. Entonces se las comparan las dos en forma gráfica y analítica. Por eso que nosotros decimos que se le van haciendo unas con otras. Nosotros teniendo el sigma 1 podemos calcular cuál sería el centro. Si nos ponemos a fijar, teniendo una sola tensión, sabemos que el centro sería esa tensión dividido en dos. Entonces podemos calcular el centro, que en este caso correspondería con el radio. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Perfecto. Una vez que nosotros tenemos el centro, tenemos el grado de inclinación en el que nosotros se los damos como datos siempre 1 o 2 grados de inclinación, de 1 o 2 ejercicios, distintos grados de inclinación. ¿Qué es lo que se hace? Se traza desde el centro 2 veces el ángulo que nosotros se los damos como valor. ¿Sí? ¿Lo ven ahí en el dibujo? O sea que lo primero que se trata es sigma 1. Ubicamos el centro, que se lo saca también en forma analítica y gráfica, y desde el centro trazamos con un transportador el ángulo que nosotros se lo dimos, pero no solamente uno, sino 2 veces. 2 veces el ángulo alfa. ¿Sí? Teniendo entonces el centro y la tensión principal, trazamos el círculo. Por ejemplo, en este caso de 20 grados. O sea que lo vamos a trazar de 40. Nosotros, ahora, desde el centro, con un compás, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el compás en el centro y trazamos de la tensión principal un círculo, para saber, por ejemplo, cuál sería, para nosotros buscar cuál es el estado tensional, o sea, el, el lugar más importante donde funciona esa inclinación, tenemos el problema nosotros, ¿sí? Nosotros trazando directamente la circunferencia, ¿qué eso nos va a chocar?
la inclinación con el círculo que nosotros hemos trazado. Obtenemos un punto. ¿Sí? Ese punto que nosotros trazamos, ese es el estado tensional que nosotros buscamos en ese ángulo. Que si lo proyectamos en forma horizontal hacia un costado y hacia abajo, tenemos el valor sigma, ponemos sigma alfa por el hecho de decir es sigma del ángulo que nosotros les hemos dado, y el tau alfa del ángulo que nosotros les dimos. ¿Sí? Eso es en forma analítica. Ahora, en forma gráfica. Ahora, en forma analítica, ¿cómo sería? ¿Cómo se lo sacaría para verificar si está exactamente el mismo valor? ¿Qué es lo que se hace? Nosotros siempre las fórmulas vamos a hacerlas así, en estos dos. Sería, en el primer término, ¿se acuerdan que nosotros teníamos esta segunda parte que era la sigma, que nosotros habíamos dicho por coseno de 2 alfa para sacar el ángulo con la trigonometría? No sé si se acuerdan de esa parte, que era exactamente eso, que era P por el coseno de 2 alfa o P por el seno de 2 alfa. ¿Chicos? Bien. Para nosotros, para verificar entonces, porque nosotros sí tenemos los valores de sigma 1, pero ahora lo que nosotros estamos buscando es ese estado tensional en ese grado de inclinación. Nosotros tenemos que sacar sigma alfa y tau alfa, que son los valores que nosotros estamos yendo a buscar. Entonces, para sacar esos valores, lo hacemos en función de la inclinación esa, o sea, hacemos en función de la trigonometría. Esta sería la fórmula. Para sacar sigma alfa sería sigma 1 sobre 2, ese sector sería el de la tensión cortante, ¿sí? Que en el sigma sí lo tenemos. Más lo que nosotros agarrábamos y decíamos que era el P por el coseno de 2 alfa, que en este caso sería P, sería sigma 1 sobre 2, por coseno de 2 alfa. Si ustedes hacen esa relación y cumplen todos los valores, les van a hacer exactamente el mismo valor que la proyección que ustedes trazaron acá. Entonces, en forma analítica, en forma gráfica, les va a dar el mismo valor tau alfa gráfica que analíticamente. Ahora, cuando nosotros sacamos tau alfa, que sería la tensión cortante que va en el eje de las I, no tenemos la tensión cortante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ese término se reemplaza y sería la parte que nosotros hemos sacado en el círculo. ¿Se acuerdan que decíamos P por el seno de 2 alfa en trigonometría? Lo reemplazamos y ponemos P es sigma 1 sobre 2 por el seno de 2 alfa. Y nos va a dar exactamente el mismo valor que si nosotros gráficamente tomamos el valor este. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? El estado biaxial. Son prácticamente los mismos procedimientos. Por eso que necesito saber si lo van entendiendo. Las fórmulas se repiten. Lo que puede llegar a aumentar es si hay una tensión más o una tensión menos. En el biaxial, como lo dice, ya son dos tensiones que hay. La sigma 1, que siempre la vamos a tener por el hecho que siempre hay una tensión principal, y la sigma 3. La sigma 3, recuerden que nosotros, que es la que nosotros la consideramos como la tensión de confinamiento. ¿Se acuerdan cuando era la tensión de confinamiento? Que siempre va a ser mucho menor que la sigma 1. La de confinamiento, recuerdan que era la porción del terreno que ejerce, todo el terreno circundante que ejerce presión sobre esa parte. ¿Recuerdan cuando hablamos hace un rato? Bueno, perfecto. Acá lo que, por ejemplo, la diferencia con el monoaxial, o sea, con el anterior, es que se nos aumentó una tensión más. O sea, tenemos el sigma 1 y el sigma 3. El sigma 3, que es la tensión por confinamiento, ¿qué es lo que hace? Se desprende del centro, ¿sí? O sea, ya no vamos a tener como si fuese 0 y tensión 1.
sino vamos a tener dos tensiones de las cuales el círculo se desprende del eje. ¿Cómo lo hacemos en forma analítica y gráfica? Lo primero que hacemos nosotros, por ejemplo, tenemos la tensión 1 y la tensión 3. Se corrieron los dos valores. Sí, las tensiones principales serían la tensión 1 y la del sigma 1 y el sigma 3. ¿Sí? ¿Cómo nosotros sacamos el sigma 1 y el sigma 3? Recuerden que siempre era P sobre A. ¿Recuerdan eso, no? Lo primero que hacemos nosotros es ubicar el sigma 1, lo ubicamos en la recta, en el eje que nosotros sabemos que van los sigma. Primero que hacemos, ubicamos el sigma 1. A continuación, el sigma 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Luego calculamos el centro. ¿Cómo hacemos para calcular el centro? ¿Cómo lo sacarían ustedes al centro teniendo ya dos tensiones? Por ejemplo, a ver, les doy datos. Por ejemplo, si nosotros hacemos sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, ¿qué calculamos en ese caso? Ahí, chicos, ahí calculamos el centro. Exacto. Calculando el centro, en este caso, cuando está fuera del eje, es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Sí? Ahí nosotros calculamos el centro. Una vez ubicado el centro, ¿qué es lo que hacíamos? Trazábamos el ángulo que se les daba de inclinación, pero no una vez, sino dos veces desde el centro trazábamos. A continuación agarrábamos el compás, lo ubicábamos en el centro y trazábamos el círculo que nos tiene que chocar, o sea que coincidir sigma 1 y sigma 3. O sea que tenemos todos los valores para poder trazarlo, ¿sí? Entonces los trazamos. ¿Para qué? Para ubicar el punto crítico, ese que nosotros estamos buscando, ¿sí? Trazada esta y trazado el círculo, tenemos ya el punto que nosotros estábamos buscando. Lo proyectamos para abajo y tenemos el valor de sigma alfa, y lo proyectamos en forma horizontal y tenemos el valor de tau alfa. Ahora, tenemos que trazarlo analíticamente. Gráficamente lo tenemos, y si lo tenemos a escala, sacamos los valores en escala. ¿Cómo lo haríamos? ¿Se acuerdan en el biaxial que hacíamos sigma 1 sobre 2 más sigma 1 sobre 2 por coseno de 2 alfa? Porque solamente teníamos una tensión. En este caso, al tener otra tensión, lo que hacemos es el mismo procedimiento, nada más que se le aumenta la tensión 3. O sea, haríamos, en el primer término, sería sigma 1 más 3 sobre 2, más sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, que vendría, si se pone a fijar, es el centro, por el coseno de 2 alfa. Y para sacar tau alfa, omitimos el primer término y hacemos el segundo, sigma 1 menos 3 sobre 2 por el seno de 2 alfa. ¿Se entiende la diferencia entre este y el anterior? Perfecto. Hay que ver lo que dice. Este es el punto crítico donde tenemos los valores tensionales proyectados hacia cada eje. Ya sabemos entonces cómo lo sacamos en forma analítica y en forma gráfica. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, hace un ratito que la arquitecta les hablaba de la resistencia de un suelo, acá aparece lo que es la tensión cortante, y que eso es lo que nosotros les queríamos explicar cuando hacíamos el estudio del suelo. Tenemos que estudiar, no sé si alguna vez escucharon ustedes lo que es la cohesión o el ángulo de fricción interna. Es más, yo creo que el ingeniero se los habló la clase pasada. ¿Saben a qué se refieren con esos términos?
Ahora justamente lo vamos a ver. Nosotros, por lógicas razones, hay distintos tipos de suelos en todos lados. Tenemos suelos friccionantes, suelos cohesivos y friccionantes, y lo que decía en el pantano, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, suelos friccionantes, nos referimos a los suelos gruesos. O sea, más que nada, por ejemplo, si fíjense que son todos los granitos de, por ejemplo, los granos, todos los granos que están ahí. Ustedes le ejercen presión. ¿Qué hacen los granos entre sí? Producen una fricción. ¿Y qué es lo que pasa si ustedes los presionan demasiado? Se cortan. ¿Se imaginan eso ustedes? A eso es lo que nosotros nos llamamos con suelos friccionantes, a los suelos gruesos. Totalmente opuesto a lo que nosotros llamamos los suelos cohesivos. Los suelos cohesivos, más que nada, son suelos finos. No existe esta fricción entre las partículas por el hecho de que son suelos muy finitos. Entonces no aparece como ese corte, no se aparece ese corte. Son mucho más moldeables. ¿Se entiende la diferencia entre suelos friccionantes? O sea que por la misma fricción que ejercen los suelos gruesos. Y los cohesivos son cuando no ejerce esta fricción. Son puros o son suelos finos, o sea, son mucho más moldeables. Ahora, los suelos cohesivos y friccionantes son en la mayoría de los casos lo que aparece, que es la unión entre los dos. No solamente hay partículas de suelos gruesos, sino hay mezcla de todo en un suelo, generalmente la normalidad, que es el tipo de suelo más usado, el más común. Hay mezcla de las dos, suelos friccionantes, o sea, las partículas más gruesas que friccionan entre sí, mezcladas con las otras. Entonces se lo hace mucho más, más llevadero lo que es o sea, mezcla de todo tipo de granos. No es ni una ni la otra, sino es la mezcla de los dos. Pero quiero saber si se entendieron la diferencia entre friccionantes y cohesivos. Ahora, la parte gráfica. ¿Se entendió la de friccionantes y cohesivos, la diferencia entre uno y otros? Perfecto. Ahora, si nosotros lo hacemos gráficamente, fíjense porque esto es siempre pregunta de examen. Las resistencias de un suelo y los gráficos. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos los suelos friccionantes, tenemos el eje, el eje Y, el eje X. Nosotros a la fricción la denominamos con la simbología phi. ¿Recuerdan que era el circulito como cortado, tachado? Significa que desde el eje 0 va a un grado de inclinación, ¿sí? Significa que todo lo que tenemos acá abajo es apto para fundar. Solamente son suelos friccionantes, va desde el eje 0 con una inclinación. Cuando nosotros decimos suelos cohesivos, no tenemos grado de inclinación porque no tenemos ángulo de fricción interna. Por eso es lo que nosotros estamos buscando. Por eso se llaman suelos friccionantes. Lo que obtenemos por suelos friccionantes es el ángulo de fricción interna. Bueno, salió ahora. Bueno, el ángulo de fricción interna. Los suelos cohesivos no tenemos ángulo de fricción interna. Lo que tenemos es una recta con un cierto grado, ¿ven? Acá ves que tiene el ángulo de fricción interna, es 0. No tenemos ángulo de fricción interna, tenemos cohesión, o sea, tenemos todo esto en una forma totalmente horizontal. El suelo más común, que es el friccionante y cohesivo, chicos, perdón. Esperen un segundo. ¿Se fijan? No lo voy a describir dentro porque si no, no se va a ver. Tenemos cierto grado de cohesión, ¿ven? De cortito, y a partir de ahí se traza el ángulo de fricción interna. Ese es el tipo de suelo más común, ¿sí? No es ni friccionante puro, que va desde 0, ni es cohesivo, que no tiene inclinación. Y bueno, después tenemos el pantano, que no tiene ni cohesión ni fricción, o sea, y el gráfico literalmente es esto. No tiene ni cohesión ni fricción. O sea, que nosotros la cohesión lo vamos a marcar en el lado Y. Y el ángulo de fricción interna es
dependiendo del grado de inclinación o el ángulo que nosotros se los dé, es el ángulo de inclinación que tenemos. ¿Se entendió lo que es la resistencia al suelo y los tipos de suelo que tenemos nosotros? Friccionantes, cohesivos, mezcla de los dos y el pantano. ¿Se entendió? Bien, ahora ya entonces cuando el ingeniero le vaya diciendo de suelo friccionante o cohesivo, ya saben cuál es la diferencia entre cada uno. Y acá lo que nosotros tenemos con cuál es la teoría de Moore, que según Columbus, cómo él la ve, ¿sí? Para este señor Moore, el suelo no rompe por la cohesión. O sea, imagínense ustedes una porción de terreno del tamaño de un vaso, ¿sí? Así, cilíndrica, y que está totalmente comprimida en un vaso, pónganle. Ustedes si le ejercen una presión normal desde arriba, para él, para este señor, o sea, no se corta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se ejerce una presión vertical y una horizontal, o sea, otra ejerción cortante, ahí es donde se produce el corte. Esperen que se los dibujo para que va a ser un poco más entendible. Esta es nuestra porción de terreno. Si ustedes le ejercen una presión así, de este sentido, para él no rompe por la compresión, o sea, están comprimiendo esa porción de terreno, no se rompe, sino que se rompe por corte cuando tenemos esfuerzos normales. Por ejemplo, si a esa fuerza, que nosotros le aplicamos de compresión vertical, también le ejercemos una fuerza al terreno horizontal, ahí se produce el corte. ¿Y cómo se representan? Ustedes vieron cuando se cortan las cosas. El corte generalmente se va rompiendo en forma de ángulo. ¿Se dieron cuenta en algún momento ustedes cuando ejercen presión tanto de compresión y tangencial? Cuando el terreno está comprimido, el corte se produce así en forma diagonal. ¿Sí? Entonces esas dos fuerzas actuando juntas se produce, para Moore significa que ahí es donde rompe la falla del suelo y se produce en forma horizontal. ¿Sí? Acá, como decíamos, en el suelo granular, la trabazón entre las partículas mismas, con la presión, es lo que produce la resistencia al corte, y lo que nosotros determinamos ángulo de fricción interna. Y en los suelos finos, como la cohesión, es lo que nosotros representamos con la letra C. O sea que para Moore, la combinación de tanto de suelos granulares como cohesivos es directamente cuando se produce la tensión por corte, el ángulo de falla. Sí, Gaby. En realidad, esto que vos estás explicando también, Angélica, la capacidad de resistencia del terreno al esfuerzo que vos le estás poniendo, como puede ser la carga de una edificación, de una casa, el suelo tiene una capacidad de resistir a esfuerzo que uno le está poniendo. Esa capacidad de resistencia del suelo lo da la cohesión y el ángulo de fricción interna. Son las formas que el terreno tiene para resistir ese esfuerzo que vos le estás poniendo. Entonces Moore ideó este sistema de poder medir y de trazar gráficamente esa recta de falla o ese ángulo, digamos que es lo que uno ve en la clasificación que recién vos dabas también de cuando es un suelo friccionante solo, cuando es cohesivo, cuando es pantano, cuando es... Bueno, esa recta que queda constituida por esta gráfica de los círculos que uno puede ir haciendo en los ensayos, es como la capacidad de resistencia que tiene el suelo, ¿sí? Que está dada por, como decía muy bien recién Angélica, ese ángulo de fricción interna que es la trabazón como de esos ángulos, esas piedritas o ese suelo granular, digamos, que puede ser las arenas, piedras y demás, esa trabación hace de que el suelo tenga una resistencia, al igual que la cohesión que tienen los suelos finos, o sea, ese nivel de atracción que tienen cada una de estos componentes del suelo, que la cohesión es como esa fuerza de atracción de las partículas que tiene el suelo, es como
capacidad de resistencia que tienen. Y ténganlo presente a todas estas letras, porque cuando vayamos terminando y nosotros saquemos cuál es la, para calcular cuál es la tensión admisible de ese suelo, que es el que hemos usado, ¿se acuerdan ahora en bases? Que para poder predimensionar la base, nosotros les dábamos ya como parte del cálculo, le decíamos con una tensión admisible del 0,87. Para poder calcular esa tensión admisible que nosotros vimos para hacer las bases, se van a ir sacando con cada uno de estos elementos, con C, con el ángulo de fricción interna, con phi, bueno, con una serie de estos elementos. Que ahora lo que Angélica les está explicando, la verdad que te felicito porque es súper claro para lo complicado que es el tema, Angélica. No, claro, es que es complicado de entender, es este método gráfico y analítico que inventó Moore-Coulomb, que es la teoría de él, que son dos, ¿no? De Moore y de Coulomb, son dos distintos, cómo según la situación en la que está, uno puede hacer distintos ensayos. Una porción de suelo que solamente la cargo normalmente y no tiene presiones al costado. Pero esa forma es como que es el estado monoaxial, es un ensayo que, digamos, sirve, pero no es una situación real, porque no tiene un estado de confinamiento, como vos explicabas bien, o sea, no están las fuerzas de los, digamos, de los costados, de donde está el esfuerzo de donde está esa base o donde estamos haciendo eso, que se hace con distintos tipos de ensayo. Entonces hay tres formas de ensayar. El más simple, que es sacar un pedazo del suelo y le pongo una fuerza normal y veo cómo rompe y ahí saco un valor. O puedo hacer por un ensayo biaxial, o sea, tengo una fuerza normal y una fuerza tangencial, o un triaxial, que es la normal y en todos los sentidos, que es como la triaxial, es como la más real, la situación más real de lo que pasa cuando una edificación descarga a través de su fundación, descarga esa tensión en el suelo. Y el suelo reacciona, ¿sí? ¿Y reacciona cómo? O sea, yo tengo que, para que mi edificación no se hunda, la tensión que yo estoy ejerciendo con mi edificación tiene que generarse otra tensión del suelo capaz de sostener eso. Digamos que sea mayor a la que me genera la edificación. Porque si es menor, mi edificación se hunde. Entonces, por eso es tan importante saber qué tensión yo tengo en el suelo, porque va a ser la que va a ser capaz de soportar según la edificación, según la tensión de la edificación que me está dando en ese suelo. ¿Entienden por qué es importante calcular esto de las tensiones? Y para saber qué tensión el suelo, cuál es la capacidad portante que tiene ese suelo, tengo que hacer todos estos ensayos, que son estos tres tipos de ensayos que les explicaba recién Angélica, que ya vamos a avanzar después en tipo de ensayo esto, pero para poder avanzar ustedes tienen que entender que hay diferentes tipos de tensiones monoaxiales, biaxiales y triaxiales, que después van a ser tres ensayos diferentes que se van a hacer del suelo para poder saber cuál es la capacidad de carga que tiene ese suelo. Para lo cual, ¿cuál es la capacidad de carga? Tengo que saber ese ángulo de fricción interna, que es la capacidad de trabazón de esas partículas, y la capacidad de cohesión, de aglutinarse de las partículas también. No sé si lo traté de hacer como una conclusión, que entiendan hacia dónde vamos en realidad. ¿Se entendió, Angélica? Sí, ¿no? Sí. No, sí, perfecto. Perfecto.
ya lo mismo, con el pasar del tiempo van a terminar de ir cerrando, viendo los ensayos van a terminar cerrando todo, pero de última, al momento de presentar el tema, es como que les vamos mostrando las diferencias, por ejemplo, de los distintos tipos de suelo, a dónde es que llegamos cuando se decir la arquitecta, cuando buscamos la recta de fallos. Lo que nosotros tenemos que buscar en todos los lugares es el punto o la recta o todo donde el terreno falla. Ese caso es lo que nosotros buscamos, el sigma admisible del terreno. O sea, todo lo que vamos sacando y todo lo que vamos sacando hasta llegar a eso. ¿Sí? Acá queda muy poquito, así que no se preocupen. Les juro que queda este y otra más para no volverlos más locos en cuanto a más formas ni nada, sino más que nada como para ir presentando el tema y que vayan entendiendo a lo que nosotros nos vamos refiriendo y entrando en tema. Lo que nosotros estamos buscando es la resistencia del suelo y por eso es que estábamos hablando de suelos friccionantes cohesivos, o ambos, o sea, la mezcla de ambos, ¿sí? Ahora ya entienden lo que nos referimos con la cohesión y el ángulo de fricción interna, ¿sí? Entonces, las fórmulas para obtener las resistencias del suelo siempre será comparación con la ecuación de la recta. Ustedes se acuerdan, por eso todos volvemos a lo que es matemática. Nosotros, por ejemplo, cuando trazamos hace un ratito, ¿se acuerdan? Un suelo con cohesión y con un cierto ángulo de fricción, ¿se acuerdan? ¿Cómo sacaban ustedes esa recta? ¿Se acuerdan cuando hacían la ecuación de la recta, que era AX más B? Como que te lo decía. Todo se relaciona a eso, o sea, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero ¿cómo? En vez de eso, vamos a buscar la resistencia del suelo, sería tau. Tangente de phi por sigma vendría a ser un término, y después el otro término más C. ¿Qué significa? El primer término vendría a ser todo lo relacionado a la resistencia de los suelos gruesos, más la resistencia de los suelos finos, que es la cohesión. O sea, el tangente de phi por sigma, suelos gruesos. Tau, recuérdense, es la resistencia del suelo. El ángulo de fricción interna, que es lo que sacábamos los suelos gruesos, la tensión principal es sigma y el C era la cohesión. O sea, que esta es la fórmula en la que nosotros directamente sacamos para poder averiguar cuál es la resistencia del suelo, ¿sí? Entonces, en el dibujito de abajo, ustedes ya lo fijan ahora con los valores que nosotros vemos. Donde tenemos C, es la cohesión, que ustedes ahora ya la entienden. En vez de ser horizontal, tenemos un cierto grado de inclinación, que ese sería nuestro ángulo de fricción interna. Entonces, para sacar esa ecuación, ya sabemos cómo es. La fórmula de resistencia del suelo sería, la resistencia cortante del suelo sería el tau igual a tangente de phi por sigma más C. Ahora ya saben desde dónde proviene esa fórmula, ¿sí? Es comparando tanto el suelo fino como el suelo grueso. Y esa sería la ecuación de la recta. ¿Sí? Esta recta de falla, eso es lo que nosotros decimos, es toda esta porción de suelo es directamente lo que nosotros podemos fundar. Si pasa para ese lado, es directamente la que ya se pasaría, o sea que directamente colapsaría lo que sería la construcción. Lo que nosotros estemos por construir. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. ¿Y cómo sería el procedimiento para calcular y para sacar la cohesión y el ángulo de fricción interna? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos los del ensayo? Y se acuerdan que nosotros hablamos del ensayo triaxial. ¿Cómo se hace? En el laboratorio se hace un mismo procedimiento en el cual se le ejerce presión normal como tangencial, o sea, dos tipos de presiones para saber cuál es cuándo colapsa el terreno, y ahí se toman los valores. ¿Cómo se hace? Se van anotando. Primer ensayo, se le ejerce tanta fuerza sigma, tanta fuerza tau, y se anotan los valores de cada uno hasta el momento que sabemos que corta. Se los repite 3 veces. Esa es en forma analítica. Y en forma gráfica, ¿cómo se lo haría? Lo que nosotros tenemos que buscar es un punto. Ya sabemos que para este lado tenemos los sigmas, y para este lado los tau. En el primer ensayo nos salió que el sigma que habíamos ejercido era
uno y el tau era otro. Buscamos un punto. ¿Sí? Los unimos y buscamos el punto. En el segundo ensayo sabemos que ejercimos la fuerza sigma tanto y tau tanto. Buscamos el punto. En el tercer ensayo tenemos exactamente lo mismo y buscamos el punto. Teniendo los 3 puntos, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esta recta. ¿Sí? La trazamos, uniendo los 3 puntos. Muy poco probable se le unan los 3 puntos en forma alineada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se los pone en el medio, dejando 2 puntos de un lado y uno del otro. ¿Se entiende? A eso es lo que nosotros llamamos recta compensada. ¿Por qué? Porque compensamos los valores. ¿Se entiende? Esta en forma, entonces, analítica, cómo hacemos con los 3 ensayos para buscar esta recta que nosotros, esta recta que estamos buscando hace rato, nosotros para saber el ángulo de fricción interna y la cohesión. Una vez trazada la recta, uniendo esos 3 puntos de los 3 ensayos, de las 3 fuerzas normales y tangenciales que hicimos, solitos nos va a salir el ángulo, si se ponen a fijar, lo miden, y la cohesión. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden verlo? Perfecto. Y en forma analítica, esto sí es horrible, pero bueno, hay que hacerlo. Esto se lo hace en los 3 casos. ¿Se acuerdan que nosotros, tangente, phi, ¿cómo hacemos? En el primero, por ejemplo, tenemos este triángulo. ¿Cómo se hace para sacarlo? Sería el cateto opuesto, o sea, el vertical, sobre el cateto adyacente, ¿sí? Si proyectamos, sería tau 3 menos tau 2 sobre sigma 3 menos sigma 2. ¿Se entiende? Fíjense de nuevo, para sacar la tangente de phi, nosotros hacemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de ese triángulo del último ensayo. Primero o último vamos viendo porque es una forma que se van a ir comparando. ¿Cómo lo hacemos para sacar el cateto opuesto? Sería el sigma 3 menos el sigma 2. Ahí tenemos el valor del cateto opuesto. Y el cateto adyacente tenemos el sigma 3 menos el sigma 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Esto hacemos entonces con los 3 ensayos. Para compararlos, supuestamente lo mismo. Se trazarían 3 tangentes de alfa para saber si el ángulo de fricción interna es igual en los 3 casos. O sea, va a variar muy, pero muy poquito. Hacemos el primero, en el segundo sería, si nos ponemos a fijar y buscamos el triángulo del segundo ensayo, el cateto expuesto sería tau 3 menos tau 1, y el cateto adyacente sería sigma 3 menos sigma 1. Y en el último caso, en el último triangulito de acá abajo, sería el cateto opuesto sigma 2 menos sigma 1, y tau 2 menos tau 1 sobre sigma 2 menos sigma 1. Ahí nos van a dar un valor. Entonces, esa relación que tenemos tangente de phi del primer ensayo, tangente de phi del segundo y tangente de phi del tercero. ¿Qué hacemos? Despejamos phi. Entonces hacemos arco tangente de esa relación en los 3 ensayos y tenemos el valor de phi de cada uno de ellos y generalmente se saca promedio de los 3. ¿Se entiende cómo se lo saca analíticamente al ángulo de fricción interna? ¿Sí, chicos? O sea, es la fórmula de cada uno de los triángulos, se la hace y después se saca directamente el ángulo de fricción interna y se hace arco tangente de ese valor. Y tenemos el valor de cada uno. Y de la cohesión, ¿recuerdan hace un rato que dijimos cómo era el valor de la cohesión? Que era comparada con la ecuación de la recta, que era tangente de phi por sigma más c. Bueno, para sacar la cohesión, ¿qué hacemos? Despejamos C. De esa ecuación despejamos C. Entonces quedaría tau menos tangente de phi, que la acaban de sacar, y ahora tengan en cuenta, cuando hacemos tangente de phi, cuando reemplazamos, este valor se le pone a phi. ¿Sí? Por sigma. ¿Se entendió lo que se vio hoy? Ahora hay más o menos todo lo que nos referimos en cuanto a fórmulas, en cuanto a ensayos, que se van a ir
aclarándose más o menos todas las dudas, sino más que nada, ¿a qué nos referimos con ángulo de fricción interna y con cohesión? ¿A qué nos referimos con fricción? Y todo ese tipo de cosas. ¿Pueden llegar a entender lo que se habló hoy? Bueno, perfecto. Más que nada porque ahora vamos a subir lo que es el trabajo práctico. El jueves, por supuesto, se lo va a hacer más puntualmente, viendo cómo se desarrollan cada uno de los ejercicios, pero todos empiezan en un ensayo de compresión sin confinar, en un ensayo de corte directo, en un ensayo triaxial. Por eso, cuando lo vean eso, no se preocupen porque lo vamos a tratar, no sé, eso dependemos también del laboratorio. Vamos a tratar de ir viendo los ensayos, cosa de que ustedes vayan cerrando cada uno de estos. Y cuando terminemos de ver los ensayos, le hacemos una comparación de los tres. Pero hasta eso, nuestro objetivo siempre fue buscar esta recta de falla, ¿sí? Esta recta, para saber nosotros cuál es el ángulo de fricción interna, que ya sabemos de las partículas de los suelos gruesos, y la cohesión de los suelos finos, que tenemos todas mezcladas en un mismo suelo. ¿Se entiende? Bueno, no sé si querés decir algo Gaby, porque tampoco quiero seguirlo llenando de fórmulas, ya creo que con esto ya tenemos. O sea, mantengan a las fórmulas que estamos viendo, más que nada las fundamentales, tanto de ángulo de fricción interna, de cohesión, y después cuando sacábamos en el círculo de Moore, por ejemplo, analítica y gráficamente, cómo se hacían para sacarlo. Teniendo eso ya podemos empezar a hacerlo, pero al menos ya saben desde dónde provienen. No, sí, me parece bien. En el último gráfico solamente han puesto digamos, están los pares críticos, pero también podrían haberse hecho con los tres círculos, eso quiero decir, para que tengan incorporado, no es que este último ejercicio, o este último ejemplo, a veces uno lo simplifica y no está dibujando todo el tiempo, porque es el tercero, el de los tres Sí. valores que también pueden ir con el círculo nada más, pero me parece que más información ya es como un exceso, porque ya deben estar remareados, pero era Sí, bueno pero por eso, pero darse tranquilos. esto, sí, que después ellos lo puedan procesar y bueno, y en todo caso el jueves aclaramos dudas, bueno, seguramente vamos a retomar este tema y volver a verlo en la presencialidad, digamos, que a veces ¿Me parece? Ahora mismo subimos el trabajo práctico siguiente, como para que lo tengan a mano y podemos empezar desarrollando. Mientras lo vamos haciendo, vamos sacando las dudas. Pero al menos ya saben de dónde provienen todos los términos, ¿sí? Victoria, pásame el trabajo práctico, el 2, para que te lo corrija. Y si alguien más, por supuestamente quiere, nada más que ella me había pedido, para saber si estaba bien hecho o no, porque la duda era si no sabía si estaba bien hecho o no. Sí que es una cosa de ir despejando fórmulas. Así que pásamelo y lo corrijo, a quien quiera lo va pasando y los corrijo. Hasta eso, chicos, entonces nos vemos el jueves. Sí. Perfecto, lo subo en material de estudio. Sí, después habría que bajarlos a las grabaciones, ya las vamos a... Perfecto. Pero este sí se lo subo, ¿sí? Bueno, Perfecto. chicos, nos vemos el jueves.